gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos de vuelta a otro video. Hoy vamos a hablar de una bebida muy especial y cercana a nuestro corazón, ya que forma parte de nuestra identidad y es tan importante que le vamos a dedicar un video entero. Si estás viendo esto es porque ya sabes de lo que estoy hablando y se trata del Flat White. Por definición, un Flat White es una bebida de café a base de espresso con leche finamente vaporizada. Pero para nosotros es mucho más que esto. Comencemos por su historia. Todo comienza en Australia. En la época del 60, los bares de espresso ya eran muy populares, sobre todo en el norte de Queensland. Tanto que a fines de esta década, Australia ocupaba el tercer puesto con mayor cantidad de máquinas de espresso por debajo de Italia y España. Esto es gracias a los italianos que emigraron posguerra. Agricultores de caña que se hicieron millonarios con el auge del azúcar y su demanda mundial. Estos fueron los que financiaron las primeras cafeterías estilo italiano a fines de la década del 50, importando las primeras máquinas de espresso Gaggia. La versión de espresso del norte de Queensland en los años 60 y 70 fue un híbrido intercultural. Por ejemplo, estos eran los menús originales de esa época. Se dividía en café negro y café blanco. El café negro podía ser largo o corto, y el café blanco podía ser cappuccino, que básicamente era café, leche y mucha espuma, flat, que significa plano, que era café, leche y muy poquita espuma, y Viena, que era café con crema. Y eso era todo. Y ya que los australianos son muy famosos por abreviar sus palabras, naturalmente sucedió con el café, donde se origina el short black y el long black. Alan Preston, un entusiasta de espresso que frecuentaba mucho estas cafeterías del norte de Queensland, se le ocurre hacer lo mismo y transforma lo que era white coffee flat en un flat white, y al abrir su propio bar de espresso lo coloca segundo en el menú de café, convirtiéndose esto en el debut del Flat White en 1985. Al mismo tiempo, en enero de 1985, encontramos un artículo del diario The Canberra Times que muestra la frustración de las cafeterías de las ciudades de New South Wales por no poder espumar la leche. Aparentemente fue un problema estacional. Dice que hacia fines del ciclo de lactancia de la vaca, las enzimas producen altos niveles de glicéridos que suprimen las cualidades emulsificantes de la leche, y la sequía empeora el problema. Por lo que luego de unas semanas de intentarlo todo, los baristas levantaron la bandera blanca y en las cafeterías se colocaron pequeños carteles que decían Flat White Only. El bar de espresso de Alan Preston se convirtió en un lugar muy popular y en los próximos 5 años abrió otras 6 cafeterías en Sydney con Flat White en el menú. Y para fines de los 80, este término ya se encontraba en todos los menús de todas las cafeterías de la ciudad. Ahora, para los que saben que el Flat White proviene de Australia, probablemente sepan que hay una pelea muy grande con Nueva Zelanda que afirma que el Flat White se inventó allá. Dicen que un ex barista llamado Fraser McHines accidentalmente lo inventó tras fallar al espumar leche en 1989. No pudo espumar la leche para un cappuccino y de todas formas lo sirvió en la taza y dijo "Sorry, it's a flat white". Y supuestamente luego de esto se hizo muy popular. Sea como sea la historia, ambos países pasaron por cambios culturales muy similares, por lo que el Flat White evolucionó con naturalidad en ambos lugares. La bebida fue luego exportada al Reino Unido por el 2005 y cada vez haciéndose más conocida a nivel mundial, las grandes cadenas de Estados Unidos como Starbucks lo sumaron a su menú en el 2015. ¿Y por qué fue tan popular? En Australia, en aquella época, el cappuccino se preparaba con una cantidad tremenda de espuma que hasta pasaba unos 5 centímetros el borde de la taza, y el Flat White era la única opción para pedirlo sin tanta espuma, con una textura un poco más similar a lo que conocemos hoy en día. Con el tiempo comenzaron a surgir otras opciones, como por ejemplo el latte y otros diferentes tamaños, para obtener variedades más personalizadas. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué es entonces un Flat White? Bueno, obviamente con los años se fue modificando y evolucionando al punto de que muchas cafeterías lo preparan de forma diferente. Pero esto pasa con todas las bebidas. En fin, para nosotros un buen Flat White debe constar de
un tamaño mediano, más grande que un piccolo o macchiato, pero más chico que un latte, una microespuma sedosa y brillante en lugar de una espuma rígida, y un doble espresso para que el café sea el protagonista. El secreto del flat white radica en la calidad de los granos que utilices para la base de espresso y de las habilidades del barista para aprovecharlo al máximo. Y es muy importante elegir un café que se complemente con la leche, que se eleve con ella pero que no tape sabores. Y además una perfecta texturización de la leche para agregar una pequeña dulzura natural y obtener una textura cremosa en boca, cuidando la temperatura que no debe pasar los 65 grados Celsius. Es muy fácil probar un flat white y que no guste porque o no está balanceado o no está bien calibrado. Por eso el espresso es todo. Un buen flat white se trata de meter todo el sabor posible en un envase pequeño. En cuanto al tamaño, nosotros utilizamos una taza de 6 onzas o 170 mililitros en la cual colocamos un espresso doble, es decir, un doppio, que en nuestro caso son unos 38 gramos. Acordate de nunca medir el espresso con mililitros, ya que va a depender de la cantidad de crema que tenga, es decir, de la cantidad de dióxido de carbono que libere. Siempre con una balanza, y la cantidad va a depender de la receta para el café que estés utilizando. Si querés saber más en detalle sobre todo esto, que es un tema complejo, te recomiendo que veas nuestra playlist de espresso que vas a encontrar por acá arriba y en la descripción de abajo. A este doble espresso le vamos a agregar unos 120 mililitros de leche en nuestro caso. Acordate que al vaporizarla sube un poco su volumen, aunque no demasiado, ya que queremos una textura sedosa y fina. Para tomarlo recomiendo revolver un poquito para mezclar la crema del espresso que queda en la superficie, que generalmente tiene un sabor un poco astringente, y además incorporamos la microespuma con el líquido nuevamente y sentimos un sabor homogéneo durante los pocos segundos que te lleve tomar esta bebida, ya que es deliciosa. Esta es la opción que pido siempre primero cuando voy a una cafetería de especialidad, aunque honestamente no hay nada como un flat white de Flat and White. Gente, espero que les haya gustado el video. Coméntenme por allá abajo si toman flat white o qué otra bebida piden cuando van a una cafetería. Como siempre, no se olviden de darle like al video, compartirlo, suscribirse, activar las notificaciones y todas esas cosas que nos ayudan realmente un montón. Si sos nuevo por acá, mi nombre es Martu y te invito a pasar por nuestro canal a ver todos los videos que tenemos para vos. Más técnicas, más recetas, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.